Diría el apóstol Pablo, ¿y qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted lo cree, hermano? Bueno, compartiremos la palabra del Señor rápidamente. Le pido toda su atención. En estos tiempos, hermanos, donde nos acercamos, parece ser al fin de los tiempos, y mirando lo que está pasando en Estados Unidos y las guerras y los problemas que estamos viendo por televisión, las redes sociales están como locas hablando del fin de los tiempos y del apocalipsis. Bueno, comenzaré con el apocalipsis en este mensaje para todos ustedes, y leeremos Apocalipsis 22, 1 al 2. Este pasaje dice así: Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, hermanos, hay por lo menos 3 cosas que quiero resaltar en este hermoso pasaje leído en Apocalipsis. Bueno, lo primero, hermanos, es que en el reino de Dios, allá en el cielo, hermanos, hay un árbol de vida que Dios puso ahí para la sanidad de todas las personas. Es decir, que cuando tú llegues a la presencia de Dios en el reino de Dios, todos los problemas que has vivido en la tierra ya no los padecerás jamás. Si tú tienes un problema aquí en la tierra, cuando llegues al cielo no habrá ese problema. Ese dolor te será quitado y todo será restaurado, porque en el cielo de Dios hay un árbol allí con unas hojas que sirven para sanar a toda la gente, y nunca deja de tener hojas porque está al lado de un río. Y este río, hermanos, sale de la misma presencia del trono de Dios. Quiero resaltar en este pasaje que esta medicina Dios la puso para todos en el reino de los cielos, ya que está en la ciudad, en el centro de la ciudad. No fue puesta en un templo resguardado allí o en un lugar resguardado para que nadie lo pueda tomar, sino en el centro. Ahí lo fue a poner Dios, como diciendo: el que esté enfermo que venga y agarre una hojita. Aquí está el árbol, pueden tomarlo, porque en el reino de Dios no hay enfermedades, y las que hayan, para eso puse este árbol. Este árbol nunca se secará. Es un árbol fuerte, firme, que da su fruto en su tiempo y fuera de tiempo, porque la Biblia dice que tiene 12 frutos. Cada mes da un fruto diferente y se mantiene tan fuerte, hermano, dando frutos, que sus hojas son perennes. Qué hermoso, hermano, suena este hermoso árbol de la sanidad en el reino de Dios. Y todos, hermanos, quisiéramos que ese árbol estuviera aquí en Villahermosa, en alguna parte del centro de Villahermosa, y pudiéramos decir: ¿qué tienes? Pues tengo cáncer. Vete al centro, allí en la bajada de Juárez. ¿Conoces Aldama y Juárez? Ahí está el árbol. Córtale una hojita y pégatela, y listo, te vas sin cáncer. Sería genial. ¿Cuánto le gustaría que hubiera ese árbol, hermano? Claro que sí. Todos quisiéramos ese árbol de la sanidad, y vendrían todas las naciones aquí a Villahermosa para preguntar: ¿y dónde está ese árbol? Ahí nada más, tras Lomitas. Ve rápidamente y sánate en el nombre de Dios.
Pero eso es en el cielo, ¿verdad, hermanos? No es en la tierra. Y ese es un problema que siempre vamos a tener. Bueno, sí, yo ya entendí, pastor. Usted siempre quiere que yo ponga mi vista en el cielo. Usted quiere que yo ame al cielo, quiere que yo me vaya al cielo. Pero yo quisiera algo para la tierra. ¿No habrá algo para la tierra? Porque yo ya escuché la historia que al final, cuando yo me muera, iré a la presencia de Dios y estaré en el cielo. Eso me da fortaleza, pero ¿y aquí en la tierra habrá algo? Y si yo te dijera, hermano, y siguiera el testimonio de Juan el Bautista y el mismo testimonio de la boca del Señor Jesús, para poder seguir con esta predicación que el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo te dijera que no tienes que ir hasta el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos ya se vino para aquí con todo y árbol, y que la sanidad que estaba en el cielo y que está en el cielo, ahora la tenemos aquí en la tierra. ¿Qué tanto y qué tan cerca estará de mí el árbol de la sanidad que hoy estoy necesitando? ¿Qué tan cerca está el reino de los cielos? Porque la Biblia dice que se ha acercado, pero ¿qué tan cerca está de mí? ¿A 2 kilómetros? ¿A 100 metros? ¿A 2 metros? ¿Qué tan cerca está de mí el reino de Dios? Porque en el reino de Dios está la salud que yo necesito. Lucas 17, 11 al 21 dice así: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, esta es la pregunta, hermano. Después de haber hecho una sanidad divina, le preguntaron: ¿pero cuándo va a venir el reino de Dios? Porque tú dijiste que se había acercado. Esto es lo que responde Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Escuche, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios, hermano? Aquí. Usted no tiene que ver qué tan lejos está el reino de Dios. No está a 2 metros, no está a 2 kilómetros, no está a 100 metros. El reino de los cielos está aquí, en esta mañana. Y con el reino de los cielos, el árbol de la sanidad divina para todas las naciones. Las profecías, hermanos, nos hablaron acerca de ese momento cuando el reino de los cielos se iba a hacer patente. Jeremías 33, 2 al 9 dice: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, que la formó para firmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá.
derribadas con ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Escuche, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. Esto es lo que dice la profecía, hermano. En tiempos de Jeremías ya se hablaba de estos tiempos, cuando Dios se acerca. Y cuando Dios se acerca, hermano, el mal huye y las tinieblas se repliegan y el árbol de Dios se manifiesta allí. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuántos creen que Dios tiene poder para sanar? ¿Cuántos creen que Dios podría hacer la diferencia ahora mismo, en razón de los hermanos que dijeron: estoy luchando con esta enfermedad ahorita, pero estoy parado aquí donde está el árbol de Dios? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer la diferencia? Muy bien, la pregunta que nos hacemos entonces es: ¿por qué, si existe el árbol de Dios y el árbol de Dios está aquí y se ha acercado a nosotros, por qué yo estoy en esta mañana enfermo? ¿Por qué no estoy sano? Ahora déjame checar bien el texto, hermano, porque el texto dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así dice el texto, hermano. Ya está aquí. Eso es lo que dice el texto. Ahora, que el reino de Dios esté aquí o que el reino de Dios se haya acercado no significa que el reino de Dios me ha tocado. Y es que hay una diferencia, hermano, en que ya el hermano está aquí y yo estoy aquí. Pero para que él y yo podamos tener una relación, hay que platicar, hay que tocarnos, hay que saludarnos. Hay un trabajo que el hombre tiene que hacer con respecto de su sanidad divina, y es dar ese paso hacia donde está el árbol de Dios. Es acercarse a donde el Señor está derramando la bendición, porque el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente no tendrá que preocuparse de ningún mal, ninguna plaga tocará su morada. Pero hay que estar debajo de ¿dónde, hermano? De las alas del Señor, porque el Señor lloraba en Jerusalén, volteando a ver a Jerusalén y diciendo: van a acabar contigo, te van a despedazar y no quedará piedra sobre piedra, Jerusalén. Y esa no es mi voluntad, yo no quiero que tú sufras. Pero te diré algo: cuántas veces quise meterte debajo de mis alas, como la gallina mete sus pollitos debajo de sus alas, pero ¿qué? No has querido. ¿Cuántos cabezones hay aquí, hermano? Que no entendemos que hay que dar el paso, porque la palabra de Dios no dice que cuando el reino de Dios se acerca, en ese momento será sanado. Solo se acercó. Ahora, ¿y tú? ¿Por qué no te acercas? ¿A quién le toca ahora? ¿Le toca a Dios? No, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Se cantaron los ángeles en el cielo y todo el coro celestial dijo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué va a pasar con la tierra, hermano? Paz y buena voluntad para con los hombres. Dios se acercó. ¿Y tú? ¿Ya te acercaste? ¿O estás esperando que Dios te salga correteando?
¿Mm? Porque es verdad que uno puede corretear la gallina, pero es cuando ya le va a dar matarile. Mientras tanto, hermano, solito hay que venir a meterse debajo de las alas del Señor. Si quiere ser sanado, punto número 1, reconoce que hay que acercarse. 2, el texto de Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la tarea de nosotros, hermano? Clama a mí. ¿Estás clamando? ¿Estás clamando a Dios? Porque alguien dijo por ahí: yo por eso me volví ateo. ¿Por qué? Porque cuando yo era creyente de Dios, y cuando tuve mi problema, fui hasta allá, me tiré de rodillas, le supliqué y Dios no me contestó. Tu Dios no existe, no es cierto, yo soy ateo. A ver, espérame, le suplicaste a mi Dios y no te respondió. A ver, platícame más despacio, porque eso sí no me queda claro. Dios ha prometido: clama a mí. ¿Y qué, hermano? Y te voy a responder. ¿Cómo es que le clamaste y no te respondió? A ver, platícame. Pues yo fui hasta allá, hasta la Basílica de Guadalupe. Me arrodillé y entré de rodillas. Me llevé un pollo, porque yo vi eso, hermano, en Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal lo vimos, ¿verdad? Ahí está, hermano. Y ahí estaba el hombre, hermano, orando. Le dije: ¿qué tiene? Me dijo: mi esposa está enferma. Y le digo: ven, vamos a orar por ella, pero deja de hacer eso que estás haciendo. Espérame, dice, después vamos a orar, ahorita voy a hacer lo que voy a hacer. Y ahí delante del no sé cómo se llama allá, aquí se llama el Señor de Tabasco, pero allá no sé cómo se llama, el Señor de San Cristóbal. No sé, hermano, pero ahí agarró al pollo y ¡plá!, le cortó la nuca, ¿verdad? Pobre pollo, decía: escúchalo, escucha el pollo que decía: escucha al Señor, escucha al pastor, decía el pollo, hermano, pero no le hizo caso. Pobre pollo, el hombre no escuchó al pollo y le volaron la cabeza. Y hermano, ¿cómo es que Dios no te oye? Lo que pasa es que tú no estás clamando a mí, dice el Señor. Tú estás clamando a lo que tú dices que soy. A esa cruz, a esa virgen, a ese palo, a esa piedra, a todo lo que tú dices que soy yo, a eso estás clamando. Y si sigues clamando a eso, no habrá respuesta, pues Dios ha dicho que responderá solamente si clamas a Él. Y Él se llama Jesucristo, hermano. No tiene 50 nombres, solo un nombre. Este es el nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos: Jesucristo nuestro Señor. Pero el texto también dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y usted dirá: ¿cuál descanso? Si no puedo ni dormir con este dolor que tengo, con esta aflicción que me mata día y noche. ¿Cómo puedo dormir? ¿Cómo puedo descansar? Eso quisiera, Señor, pero no tengo descanso. Y el Señor te está diciendo: yo te lo puedo dar, pero tú tienes ¿qué cosa hacer? Venir a mí. Y en esta mañana, hermano, yo quiero ser muy claro contigo, porque el asunto es que el negocio está de ambos lados, el trato es bilateral. Dios dice: te haré, Dios te sanará, Dios te ayudará. He venido del cielo con las hojas sanadoras para ayudarte y para bendecirte, pero tú también tienes que hacer algo. Además de todo esto, el apóstol Pablo agrega en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Porque en este tiempo, hermano, no solamente ofendemos a Dios al pensar que Dios no tiene el poder para sanarnos. No solamente ofendemos a Dios al pensar que Dios no tiene el poder para libertarnos o ayudarnos o cambiar nuestro lamento en alegría o en danza. No solamente lo ofendemos con eso, mas lo ofendemos más allá diciendo: es que ni siquiera existe. No solamente no tiene poder, sino que no existe.
Y San Pablo dice, porque es necesario que si tú quieres ser sanado, te acerques a Dios creyendo que Dios, ¿qué, hermanos? Existe y que es galardonador de los que le buscan. Agregaría también a eso, hermanos, a nuestro Señor Jesús diciendo en Lucas 12:45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, pondré su parte con los hipócritas. Y entonces agregamos un punto más allá, porque hoy sí estoy aquí, Señor, me vas a sanar, Señor. Padre, si verás, Señor, me vas a sanar. 2 días después, Señor, aquí estoy otra vez a sanar. Pero 2 meses después, mira, ni un diezmo más, ya voy a dejar de ir al templo y a la célula si no me vas a sanar. Y dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda, ya te tardaste, El trato era por 15 días. Ya llevo 15 días tomando esta medicina, pero ya, Señor, ya, ¿o qué? Diría uno por ahí, ¿vas a hacerlo o qué? Y se escucha la voz de Dios, ¿o qué? Porque como esas son las 2 opciones que le diste, ¿no? ¿Lo vas a hacer o qué? Y el Señor dice, pues, ¿o qué? Porque no más no te voy a sanar así. Porque el Señor conoce tu corazón y conoce el mío. Y el Señor sabe que tú nada más lo quieres usar y nadie quiere ser usado por otra persona. Y Dios sabe todo. Y Él sabe si lo quieres usar solamente. Y en realidad si tú quieres a Dios o nada más quieres la cartera de Dios. ¿Quieres a Cristo o quieres el poder de Cristo? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Servirle a Cristo o nada más quieres servirte de Cristo? Y Dios sabe todo y el Señor dice, no te voy a sanar porque, ¿sabe por qué? Porque a la larga vas a decir, Señor, tú tardas en venir. Y vas a comenzar a despotricar y a golpear a tus consiervos y a embriagarte y a actuar como mundano. Ya lo sé, dice Dios, a mí no me engaña, lo sé todo. La desesperación, hermanos, es una clara muestra de la falta de fe, no solo del poder de Dios, sino del propósito de Dios. Así que la sanidad está disponible para todos hoy porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber y creer que Dios quiere bendecirme. Que no se trata de con cuánto voy a pagar o qué sacrificio tengo que hacer o cuántos latigazos me tengo que pegar en la espalda o si voy a pedir salir en el Vía Crucis de esta Semana Santa. Lo primero que tengo que tener en mi corazón es un corazón de agradecimiento y de alegría porque la gracia de Dios vino sobre mí, porque mi Dios es abundante en amor y no toma en cuenta mi pecado, porque muchos piensan que no serán sanados por sus pecados, pero los pecados no pueden detener el amor de Dios. En segunda cosa, debes recibir el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo. Debes abrir tu corazón y decirle, Señor, entra en mi corazón, ven, dame propósitos de vida, toma mi vida y transfórmala. Diría nuestro hermano Daniel hace un momento. Y yo esperaba que él cante la canción todavía. No basta solo con cantar. No basta solo con pedir, no basta solo con decir, es necesario morir. Y si tú quieres la bendición del Señor, tiene que haber un cambio de vida y decirle, aquí está mi vida, Señor. Y cuando el Señor toma tu vida, el que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermano? Y las cosas viejas
pasaron. Debes acercarte con una certeza de fe de que Dios te responderá: sí, Señor, tú lo vas a hacer, solo que también lo harás en el tiempo que tú lo veas provisto. Hay algo en mi corazón que quiero decirte, Dios, y es que nunca me voy a rebelar contra ti. Jamás diré que no tienes propósito, aunque mi esposa venga como vino la esposa de Job, y le diga: ya, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo: tú, como cualquier mujer fatua, hablas igualito que todas. Así hablas tú. Y cuando dijo todas, hermano, era todas. Pero dijo: igualito que todas las fatuas. Así hablas tú. Ahora yo te voy a preguntar algo, mujer. ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Dios dio, y usted se lo sabe, ¿verdad, hermano? ¿Y qué? Y entonces sea el nombre del Señor bendito. Y cuando Dios ve eso, hermano, entonces está listo para que se te sea aplicadas las hojas de la sanidad divina. Pero si Dios ve en tu corazón tantita rebelión, no hay trato. Amado hermano, ¿sabías que para los cristianos lo que la gente llama enfermedades en realidad son pruebas para usted? Que a ellos los matará la enfermedad, pero a usted no lo matará, porque Dios lo puso en tu cuerpo no para matarte, sino para probarte, solamente para probarte. Ahora Dios quiere que todos seamos aprobados y no reprobados. Timoteo dice, ¿cómo dice? Preséntate delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De tal forma que si hoy estamos sufriendo, debemos de tener el valor suficiente para enfrentar esta situación y mirar cuáles son mis alternativas, qué debo hacer, porque muchos matrimonios se han disuelto y, como ya le dije a los hermanos, algunas otras cosas empiezan a caer en el momento en que llegan las enfermedades. Conocí la historia en un libro de una persona que pensó tener SIDA porque iba a donar sangre, y cuando estaba donando sangre le regalaron un examen de esos gratuitos que te dan cuando haces donación de sangre, y le dijeron que tenía SIDA, y cuando él miró eso se alarmó tanto que esa noche no podía dormir. La esposa le preguntó, pero no quería decirle a más nadie. Y después de esto su esposa lo buscó íntimamente y él la rechazaba porque no la quería contaminar de SIDA, supuestamente. Y después de ese tiempo ella empezó a reclamarle, a decirle: ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo, me rechazas una y otra vez, ¿qué está pasando? Y él no quería decirle nada, hasta que llegó el momento en que ella mejor agarró sus maletas y se fue. En su trabajo lo corrieron porque no tenía ya esa atención que antes le dedicaba a su trabajo, pues su cabeza solamente estaba pensando en la muerte que le traería el SIDA. Y ya derrotado y a punto de quitarse la vida, fue con su mejor amigo a decirle: esto es lo que me está pasando, me está matando esto. Y el amigo le dijo: pero así nada más, como que así te aceptaste que estás enfermo de SIDA, porque cuando uno está enfermo de SIDA, uno tiene estos síntomas aquí y acá. Tú tienes esos síntomas. Pues no me he fijado, pero así nada más, porque te lo dijo Juan de los Palotes.
Mira, vamos a hacernos unos estudios. Yo creo que vamos a ver cuál es la condición, cuáles son las cosas que tengo que hacer. Cuando tengo un problema debo de ver mi horizonte, cuáles serían los pasos a dar cuando tengo este problema, cuánto dinero tengo, qué puedo hacer antes de empezar a gritar. Y entonces, convencido fue y se hizo un estudio y resultó, hermano, que no tenía nada. Pero ahora sí que no tenía nada, de nada. Ni esposa, ni hijo, ni trabajo, ni nada. Porque el diablo comienza por un lado, pero la idea es quitarte todo. Porque el ladrón vino para matar, no solamente para hurtar, sino destruir. Así que comenzará con esa enfermedad, pero si no la sabes atender, y no estoy hablando de enfermedad solamente, hermano, estoy hablando de cualquier situación. Si no la sabes atender, eso va a traer problemas en tu matrimonio, va a traer problemas con tu familia, en tus hijos, en tu finanzas, en todo. Y hay un montón de cosas y el Señor dice, sé vigilante para no dejar caer las otras cosas que están por caer. Aquel hombre con tanta alegría y al ver que no tenía sida, se alegró tanto que agarrando el papel salió corriendo como un loco, un camión lo atropelló y lo mató. Bueno, esa es la historia del libro, ¿verdad? Sus días estaban contados, pero antes de llegar a la muerte vivió un calvario que algunos viven sin necesidad. No vivas el calvario, vive la enfermedad, pero no el calvario. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago? Lo tengo aquí, hermano, se lo voy a leer. Santiago capítulo 1. No es cierto, no lo tengo aquí, pero ahorita lo busco rapidito. A ver, no, era en la otra Biblia que tengo acá. ¿Qué va a ser este tampoco? Déjeme lo busco, hermano, perdóneme. Ya cuando se llega viejito. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos, como un consejo, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos están en pruebas, hermano? Porque lo que llaman enfermedades y lo que llaman problemas, para usted se llaman, ¿cómo se llaman, hermano? Bueno, ¿cuántos están en pruebas, hermano? Bueno, pues ten por sumo gozo cuando te encuentres en esas condiciones. No vengas chillando. Y usted ya me conoce, hermano, porque luego dicen, es que el pastor, ese no llora contigo. ¿Y en qué te ayudo si me pongo a llorar contigo, hermano? ¿Qué tienes, hermano? Tengo cáncer. Ya te llegó la tristeza. ¿Y en qué te ayudo yo con eso? Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa enfermedad y a ese monte, quítate de aquí, plántate en el mar, y te obedecería. ¿Cuál será la palabra que tú le vas a dar en el nombre del Señor al que tiene un problema y una angustia? ¿Te vas a poner a llorar con él? ¿O le vas a decir que tu Dios es más poderoso que la enfermedad? Para todos ustedes que están sanos, hermanos, les leo un texto en Lucas 9, 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando, ¿qué, hermano? El reino de Dios y sanando por todas partes.
Hay dos encargos que el Señor te dio a ti, que estás sanado. Anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Y entonces yo le voy a pedir aquí a mi director de células que suba acá. Porque esta iglesia, hermanos, está en células. Y estamos en pie de guerra anunciando el Evangelio aquí y allá, y no nos paramos y seguimos predicando el Evangelio, y tenemos un plan de crecimiento y tenemos una junta al rato que ya le estoy avisando a todos los coordinadores y subcoordinadores que no me falten, y seguimos en pie de guerra anunciando el Evangelio. Pero, hermanos, no nada más nos dijo anuncien el Evangelio, también dijo que, hermano, sanen a los enfermos. Vayan, anuncien el reino y sanen a los enfermos. Así que cumpliendo la voluntad del Señor y actuando según Él nos manda, les digo que estamos en 100 días de ¿qué? De salvación. Y estamos en ese punto, anunciando el Evangelio del reino. Pero hoy, hermano, vamos a cumplir la otra parte: y sanen a los enfermos. Si estás enfermo, ponte de pie ahí donde estás. Si crees y vas a dar el paso, si te vas a acercar a este Dios e incondicionalmente le vas a servir, no importando si te sana o no, ponte de pie. Porque Dios quiere hacer un milagro hoy en ti. Dios quiere tocarte con sus hojas de salud divina. Pero recuerda, no habrá trato si Dios descubre que lo quieres engañar. Si tienes incredulidad y no quieres acercarte a Dios. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Por favor, hermano, ¿me puede ayudar ahí? Ahí donde estás. Y ahora levanta la mano así, como diciendo: yo soy el que la quiero, Señor. Señor, voy a hacer un trato contigo aquí. Muy bien. Mantente así, hablando con Dios y diciéndole: Señor, yo sí creo. Tú sabes que creo. Y sé que hay un árbol. Y también sé que ese árbol ya se me acercó. Y lo tengo aquí cerquitita, al lado de mí. Y es para la sanidad de las naciones. Fue hecho para mí. Señor, en este momento yo quiero tomar una hoja de esas. Me la quiero aplicar en esta enfermedad. Y hermano, usted que está ahí, que no se levantó, ahora levántate y ponle la mano a tu hermano que está enfermo. Y cumple tu ministerio. El Señor te manda a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Tócalo. Ve rápido, rápidamente. Acércate. No te quedes sentado, porque la palabra de Dios dice que habrá juicio sin misericordia para aquel que no tiene misericordia. Si tienes misericordia, acércate y toca en el nombre de Jesús. Te sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te sano. Lo dice el Señor. El Señor lo dice. Recibe la salud en el nombre de Jesús. Jesús te sana, hermana, en el nombre de Jesús. Me ha mandado a predicar el Evangelio y a sanar a todos los enfermos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe bendición, recibe salud ahora mismo. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Toda enfermedad no puede contra el poder de Dios, porque Dios tiene mucho poder. Y el mal se repliega. Y ahora mismo estás huyendo el mal, porque lo reprendo en el nombre de Jesús. Son sus palabras. Ve y hazlo, me dijo. Ahora lo hago en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús.
libre por la sangre de Cristo. Libre. Ahora puedes declararte libre y dile al Señor: yo creo en ti, Señor. Acepto la bendición y te prometo, Señor, y acepto tu soberanía. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo, Señor. Si me quieres sanar, lo creo. Y si quieres que yo permanezca así por un rato, también lo acepto. No me desdigo. Tengo valor. Ayuda a mi incredulidad.